Bienvenidos de nueva cuenta a su canal Aprendiendo con Mayito. En esta ocasión abordaremos un tema que se llama el porfiriato. Un tema muy, pero muy controversial en la historia de nuestro país, pero que de alguna forma ayudó a que formara parte de nuestro tiempo y sobre todo que le dio pie a que se crearan nuevas instituciones y otros sucesos derivados de este proceso histórico. Pero, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama el porfiriato? Primeramente, lleva esta etapa de la historia de nuestro país el nombre de un general que se llamaba Porfirio Díaz Mori, que finalmente este personaje mestizo logró una hazaña en la intervención francesa allá por 1862 y que de alguna manera jugó un papel muy, pero muy importante y que fue ganando adeptos por su disciplina y su orden, sobre todo porque buscó que el conocimiento, la disciplina y el honor llevaran un mismo pie hacia la misma nación, y eso fue ganando muchas personas que le empezaron a ayudar. Ahora bien, ¿cómo surge? ¿De dónde viene? Bueno, primeramente este personaje se levanta en armas contra Benito Juárez y contra Lerdo de Tejada. Primero con el plan de la Noria, que no tuvo mucho éxito. Sin embargo, empezó a mover las aguas. Y luego con el plan de Tuxtepec. Tras el triunfo del segundo plan, el de Tuxtepec, que por cierto hubo varias batallas, incluso aquí en Nuevo León, Díaz asumió la presidencia del país de una forma interina, alrededor de unos 5, 6, 7, 8 días más o menos, y por segunda ocasión vuelve, pero esta vez tras unas elecciones donde arrasó con más del 95-96%, y fue más o menos entre 1877 y 1880 cuando desarrolla su primer periodo presidencial. ¿Cómo recibe Porfirio Díaz nuestro país? Primeramente, en aquel tiempo recibe un país totalmente debilitado política, económica y socialmente, ¿sí? Entonces, no la tenía fácil. Entonces, ¿qué comienza a hacer Porfirio Díaz? Primeramente, vamos a inyectar la pacificación en nuestro país, obviamente para quitar rivales políticos, quitar el bandolerismo y la violencia y sobre todo la inseguridad. Obviamente con la inseguridad hay muchos otros problemas que van afectando y que provocan que la economía decline. Ahora bien, esto lo hizo mediante 3 leyes. Primero, la ley de Herodes, la ley Garrote y la ley Fuga, que después hablaremos en otro capítulo, en otro video, de cómo aplicaban estas leyes. Ahora bien, poco a poco fue ganando adeptos. ¿Y cómo le hizo para que la economía le fuera bien? Primeramente, regionalizó la economía. Es decir, buscó que en varias zonas, en varios estados de la República, tuvieran o surgieran nuevas etapas o para que pudieran estos florecer. Tal es el caso como la comarca lagunera o bien la misma ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde surgieron empresas como la fundidora o como la cervecería, y que de ahí se derivaron fábricas como del vidrio, del cartón o incluso de la misma ropa. Ahora bien, esto le fue ayudando poco a poco a solventar deudas que iban arrastrando nuestro país. Llegó un punto que le fue tan bien a México que durante el porfiriato decidió sobrellevar la política interna y buscar la unión entre los liberales y los conservadores. Pero ahora vamos a entender qué se hicieron, qué aspectos hicieron que el porfiriato tuviera una vital importancia y que se levantara como una levadura. Ahora bien, aquí es muy, pero muy interesante
amigos, que Porfirio Díaz durante su mandato logró ganarse el respeto de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de Italia e incluso del mismo España. Pero aquí está algo medio curioso, porque de ser un país totalmente endeudado, México durante ese tiempo llegó a ser un país prestamista. Primero, obviamente, liquidas la deuda externa y luego, ya que tienes un superávit económico, ahora sí ya tienes la solvencia para poder prestar. Eso fue algo muy interesante para su época, que bueno, ya hablaremos más adelante en otro video. Ahora bien, durante el Porfiriato se erigieron parques como la Alameda Central en la Ciudad de México, así como en otros estados. De hecho, la Alameda Central de Monterrey originalmente se llamaba la Alameda Central General Porfirio Díaz. Ya después cambió el nombre a General Mariano Escobedo, pero esa es otra historia. Ahora bien, también se hicieron obras hidráulicas como el drenaje de la ciudad de Monterrey, o bien la canalización de algunos ríos en Puebla, en Veracruz y sobre todo en la Ciudad de México, que por cierto hubo un proyecto de construcción de erigir varios monumentos como el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio o el Teatro de las Artes en la ciudad de Guanajuato, que después se llamó el Teatro Juárez, o incluso el mismísimo Monumento de la Independencia, que vendría siendo en la actualidad el monumento de la Revolución Mexicana. Pero bueno, estos monumentos forman parte de una época y que de alguna forma, jóvenes amigos, fue un ícono o fueron íconos durante esa época y que hasta el momento es uno de nuestros tesoros que tenemos y que nos van marcando y que nos cuentan el paso a través de esta historia. Ahora bien, les comentaba que estos proyectos no solamente fueron financiados por empresarios mexicanos, sino también por extranjeros. Pero el éxito de don Porfirio, ¿cómo se fue ganando ese respeto? ¿Quién lo respaldaba? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Primeramente, el señor era un buen administrador. Sabía pensar, ¿sí? A tal grado que buscó casarse con una chava que se llamaba Carmen Romero, que por cierto, que además de ser muy guapa, claro, en aquella época, era hija de un prominente empresario. O sea, y buscó que con ese matrimonio se pudieran arreglar tanto los liberales como los conservadores. Entonces, el viejo salió ganón. O sea, sabía administrarse y entablar relaciones para que, pues, no solamente pudiera ganar el amor, sino obviamente pues nuestro país. Ahora bien, hay intereses más adentro, que luego ya veremos. Ahora bien, algo que me llama la atención es que también Porfirio Díaz se respalda con un grupo llamado Los Científicos. Este grupo en particular fue un grupo de personas muy preparadas y que unos estaban conformados por ser idealistas y pensadores, entre ellos José Ives Limantur, y por el otro lado estaba el grupo de los reyistas, comandados por Bernardo Reyes, que también llegó a ser gobernador de Nuevo León, que para mí ha sido el mejor gobernador de la historia de nuestro estado. Ahora bien, regresemos a esta parte de los científicos. De ahí surgen personajes muy interesantes como Justo Sierra, que Justo Sierra le inyectó algo que se le llama el positivismo. El positivismo fue un sistema cultural, filosófico, que reformó el sistema educativo durante el siglo XIX, pero que a su vez, tanto Justo Sierra como Porfirio Díaz crearon escuelas normales, que son escuelas para que la gente se dedique a ser maestro y haya una profesionalización del docente. También fomentó la creación de universidades, pero creo que lo más importante es que abrió escuelas y un dato muy interesante que se llama la creación de los jardines de niños. Anteriormente no existían los jardines de niños, pero con estas ideas buscó que en aquella época los niños de guardería, bueno, los niños de preescolar o hoy en día, o más bien los niños que cursaban el jardín de niños, salieran de ahí
aprendiendo a leer y a escribir. Ahora bien, vamos a ver que en aquella época fue muy importante la parte cultural y la parte científica. ¿Sí? De hecho, llegó a considerarse la Ciudad de México como la ciudad más bella del mundo, incluso en otros puntos llegó a ser apodada como la París de América. Otro dato es que Porfirio Díaz recibía apoyos e incluso invitaba a muchos científicos para que vinieran a la Ciudad de México. Entre ellos los hermanos Lumière, que fueron los creadores, los que crearon el cine, entre otros personajes históricos que luego hablaremos. Sin embargo, durante esta época fue muy controversial, que ya hablaremos, como les comento, más adelante ya haré otro video, pero de alguna forma durante esa época, chicos, amigos, México llegó a considerarse como la quinta potencia mundial, incluso teniendo por muchos años superávit económicos, que fue ganando el respeto de muchos países y que llegó en su punto, dice, que $1 era equivalente a $1. Ahorita no sé cuánto va a estar, como 20, 22, 23 pesos por $1. Pero en aquella época tuvimos una excelente época donde nuestra moneda estaba muy fortalecida, que eso también por el tipo de moneda y por el tipo de metal, que luego hablaremos de ello. Ahora bien, que le fuera bien a México no le agradó del todo a los norteamericanos, pero esa es otra historia. De ahí es donde comenzaría lo turbio de esta época. Más adelante platicaremos de el Porfiriato, parte 2, y con todo gusto les voy a pedir que me echen la mano suscribiéndose a mi canal y dándole like y compartiendo. Que tengan un excelente día, chicos. Nos vemos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.